¿Qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto que nos acompañen en este programa especial particular de la UNAM Responde, porque hoy nos unimos a la fiebre deportiva y bueno, a partir de esta tarde y hasta el próximo 8 de agosto estaremos compartiendo con ustedes información relacionada con la justa deportiva más importante del mundo, que como sabemos se lleva a cabo cada 4 años y que este 2024 tiene como sede París. Tendremos durante todos estos días un poco de historia, datos, anécdotas, literatura y por supuesto el testimonio de diferentes atletas que son los protagonistas de este encuentro que pues bueno atrae la mirada del mundo entero. París 2024, la UNAM en los Olímpicos, un poco más adelante y comenzamos con la entrevista que es una invitación a disfrutar del teatro universitario. Comenzamos. En medio de una casa, en realidad un departamento que se vuelve bosque, una actriz se enfrenta al reto de interpretar uno de los roles menos atractivos en el teatro y entre diálogos que invitan a soltar una carcajada o dibujar una sonrisa, la protagonista y también los espectadores nos vemos obligados un poco a reflexionar sobre la profundidad y la importancia de una vida en solitario. Para hablar de Maleza, pieza que se presenta en el Foro Sor Juana Inés de la Cruz aquí en el Centro Cultural Universitario, recibimos esta tarde a Mariana Villegas, quien interpreta, escribe y dirige esta obra. ¿Cómo estás, Mariana? Muy bien, Rosa, muchas gracias. Gracias por la invitación. Pues un gusto que estés aquí con nosotros. Ya vimos Maleza en este foro universitario, que es a fin de cuentas la última parte de una trilogía. Cuéntanos cuál es un poquito la propuesta y cómo estuvo conformado este proyecto de 3. Ok, Maleza es justo esta tercera parte de la trilogía de una serie de proyectos que he venido desarrollando desde 2012, primero hace 12 años, primero con Se rompen las olas, que era mi primera obra autobiográfica que contaba la historia de mi origen y por ende la historia de mis padres, con un hecho que atravesó nuestra historia, que era el terremoto de 1985, y tiene que ver más con la ausencia de los padres, ¿no? Y esa fue la primera obra. En 2016 estrené, 2017 en México, estrené Este cuerpo mío, que fue mi segundo proyecto, que tiene que ver con la historia de mi cuerpo dentro de su contexto, atravesado por un cuento de Franz Kafka, que se llama El artista del hambre, que ahora es el año aniversario de Franz Kafka. Centenario, claro. Centenario, sí. Y bueno, esa historia tenía que ver con la relación de mi cuerpo, en relación a mi cuerpo. Y Maleza. Y ahora Maleza. Cuéntanos del título y de qué querías contar en esta propuesta. Pues Maleza nace mucho en la pandemia, más bien se va generando en la pandemia, en esta reflexión sobre la soledad y también enfrentándome a la imposibilidad de estar sola. Yo creo que a mucha gente también le habrá pasado. Y haciendo una relación también entre mi trabajo, que es la actuación, ser vista y las plantas, ¿no? Y todo eso fue creciendo hasta volverse esta obra que invita a una fábula de una actriz que actúa de árbol en una obra de teatro y en su vida cotidiana no puede estar sola, tiene esta imposibilidad. Entonces, la invitación un poco es, o más bien lo que sucede con este personaje es que el personaje que actúa, el personaje más solitario del teatro, que es un árbol, le enseña a la actriz estar sola. Estamos hablando de un árbol, de una actriz, de una mujer, de una dramaturga. ¿Cómo todos esos elementos, Mariana, se van o van enriqueciendo la propuesta que logras en el teatro para hacer al mismo tiempo una propuesta muy profunda que se siente muy ligera mientras estás ahí? Sí, pues
siento que la idea que tenía de montaje, ¿no? Como este cuento, este universo casi fantástico, casi hablando de un cuento de Disney, puede ser, quería que fuera de esa manera, porque la soledad es un tema un tanto difícil de hablar. Claro. No todas las personas vivimos la soledad de la misma manera, aunque sí creo que la palabra, y la obra lo dice, que la palabra tiene un cierto rechazo y la palabra viene rota, ¿no? De cómo entendemos la soledad, o por lo menos a mí me enseñaron que la soledad era muy triste y era abandono y era el olvido, ¿no? O también lo vi en la televisión muchas veces, o la manera en la que nos expresamos acerca de la soledad cuando le decimos a la otra, ¿por qué vienes sola? Como que hay algo ahí como de compasión que yo ya no quiero que me acompañe, ya no quería que me acompañara de esa manera la soledad. Entonces siento que al hacer este montaje con esta fábula, con este tipo de factura también de producción, ¿no? Que parece un cuento de hadas, lo hace más llevadero. Y yo sentía que tenía que trabajar un tema tan duro y tan difícil y no tiene pies ni cabeza la soledad. Entonces sentía que tenía que trabajar con un cuento. Y por eso siento que es amable para el público entrar. Y se logra justo con los elementos. Se trata de un monólogo, pero en algunos momentos no está sola en el escenario. Sí. Y en el total, en la obra, pues hay elementos ahí importantes que son la escenografía, que son los vestuarios, cómo todo esto se integra para una propuesta que tiene que ver con un hecho tan personal, biográfico, como nos decías. Sí, pues sí, realmente ha sido de mis 3 obras la que más ha tenido colaboraciones, la que ha tenido otro tipo de aterrizaje, ¿no? a lo concreto. Entonces decidí por primera vez no actuar sola, sino estar con 6 actrices, actores que tienen el rol de amigas, de compañeras, de animales en el bosque, de árboles, bueno, ya la verán, pero de alguna manera sentía que al hablar de la soledad también tendría que tener ese contrapeso de otras personas que acompañaran la escena y bueno, eso. Cuéntanos por qué el teatro sirve para estas historias, porque me dio la impresión, llegas y no hay como un momento exacto en el que comienza la obra, digamos que está la actriz ahí y luego se vuelve algo que a la hora de la presentación no vamos a revelar mucho, que no sabes si es la obra, si es la actriz, si te están presentando algo diferente. ¿Cómo es que la obra tiene esos elementos para comunicar un mensaje así? Pues justo siento que la propuesta y tiene que ver con esa cercanía que se vuelve más digerible, ¿no? Siento que la línea entre somos personas, actrices, o qué somos, ¿no? ¿Qué somos? Sí, este espacio que contiene, ¿no? Y el teatro, de alguna manera, siento que es el espacio de la posibilidad, ¿no? En donde todos sabemos que no es una casa, ni es un bosque, ni es mi novio, o sea, como hay una convención de creer lo que está sucediendo ahí, ¿no? O sea, hay una voluntad del espectador de saber que eso es ficción, pero que también se parece mucho a la realidad. Entonces, pues he trabajado de esa manera, como que yo nunca me llamo de otra manera en mis obras, ¿no? Ni hablo tan distinto como hablo. Como eres tú. Sí, porque pienso que también esa es otra forma de hacer más cercano el conflicto, ¿no? Como que no me interesa que las personas sientan una distancia con alguien que parece como de otro siglo. Y me parece que es como un poco una estrategia de pertenecer, que es uno de los mensajes o de uno de los temas que se aborda en esta obra, y está ahí como muy claro este interés tuyo de vincular la experiencia personal con el trabajo, con el ámbito
social y Sí. compartido. Cuéntanos, Mariana, para terminar, hoy es Jueves Puma, ¿quiénes pueden ir a la obra y qué es lo que te gustaría que generara en estos espectadores que visitan el Foro Sor Juana? Pues puede ir quien le interese el tema, quien quiera ver una propuesta pues personal, pero también una propuesta hecha para que la gente sienta que es su obra también. Espero que sea un espacio de reflexión. Pueden ir desde adolescentes, adultos, bueno, de adolescentes en adelante. Los jueves, viernes es a las 8, sábado a las 7, domingo a las 6 en el Foro Sor Juana Inés de la Cruz, en el Centro Cultural Universitario. Cuéntanos de algo rapidísimo, Sí. porque es una colaboración entre Teatro UNAM Sí. y Lagartijas al Sol. Claro. Sí, soy parte de Lagartijas Tiradas al Sol desde hace 20 años y bueno, ahora Teatro UNAM aceptó mi proyecto para poder cerrar esta trilogía y poderla presentar ahí. También es una obra apoyada por el Goethe Institut. Las vestuaristas son alemanas, entonces como que hay muchas colaboraciones ahí que hacen posible pues esta obra que nace en la UNAM, que es un sueño para mí. Además, ¿qué Sí. tal pisar ese escenario? Sí, no, para mí es como, hay gente que quiere Óscares o hay gente que quiere Arieles, yo quería estar en la UNAM y es así. Pues ahí está, y ahora la invitación está hecha para disfrutar de esta obra que es eso, se vuelve una propuesta muy personal en la que todos podemos sentirnos identificados y creo que eso es el teatro, es una obra que la puedes ver de forma muy ligera, pero muy profunda y además muy plástica, que se disfruta en el Foro Sor Juana Inés de la Cruz hasta el próximo 17 de agosto, y ahí verán a Mariana Villegas actuando, pero también debemos saber que es la directora de este montaje. Muchísimas gracias, Mariana Villegas, y nos vemos en el teatro. Muchísimas gracias. Además, aprovechemos, decíamos, hoy es Jueves Puma y las entradas cuestan solamente 30 pesos para el público en general. Sí. Así que nos vemos aquí, al teatro. ahí en el Siempre. Centro Cultural Universitario. Gracias, Mariana. Y bueno, ahora les platicamos del resultado de una iniciativa que compartimos con ustedes a propósito del eclipse solar que tuvo gran visibilidad en nuestro país el pasado 8 de abril. El Instituto de Geofísica de la UNAM lanzó la convocatoria para el concurso de fotografía del Gran Eclipse Mexicano 2024 y bueno, luego de la recepción y selección de imágenes tomadas ese día, mañana viernes 26 de julio, se llevará a cabo la inauguración de la exposición en Universum Museo de las Ciencias. Esto sucederá a las 11:30 de la mañana y bueno, la muestra reúne 45 imágenes que capturan la curiosidad y la fascinación que genera un fenómeno astronómico como este. La entrada es gratuita, pero se requiere un registro previo que pueden realizar en las redes sociales del Instituto de Geofísica. Y como les decía al inicio del programa, la UNAM está en los Olímpicos a través de la UNAM Responde. Anel Pérez e Iván Mesa serán los encargados de traernos una muestra de la pasión que despierta esta justa deportiva más importante, que es la más importante del mundo. Y bueno, los tendremos aquí cada tarde con una cápsula que nos llevará a vivir los Juegos Olímpicos con una mirada muy particular. Y hoy comenzamos con un recuento histórico previo precisamente a la inauguración que tendrá lugar el día de mañana, viernes 26 de julio, allá en Francia. Hola, esto es París 24, la UNAM en los Olímpicos. Yo soy Anel Pérez. Y yo soy Iván Mesa. Y me da muchísimo gusto darles una bienvenida a estos segmentos en los que vamos a estar hablando de todo lo que tiene que ver con los Juegos Olímpicos, un recuento histórico a estas contiendas inolvidables que cambian el rumbo de esto que nos congrega a todos los países del mundo, que son los Juegos Olímpicos. Así es, hay que recordar atletas, vamos a ver el contexto, como bien dices, histórico, político, cultural. Por supuesto, la afición, va a haber afición en París. Estamos a unas horas de la inauguración, una inauguración que será única en la historia y pues estaremos repasando. Los invitamos a que nos sigan, que continúen con este proyecto que la UNAM hace para todos ustedes, una propuesta distinta, diferente. Si te parece, Iván, empezamos con un contexto histórico así como brevísimo.
sin recordar, por supuesto, a todo lo que ha pasado, pero dos personajes son importantísimos, o algunos otros. Uno es el barón de Pierre de Coubertin, este emblematiquísimo historiador, pedagogo francés, que estuvo desde 1880 y tantos, muele y muele con que se tenía que volver al mundo clásico, a esta idea de congregar países y naciones para hacer estos Juegos Olímpicos. ¿Y saben qué? Lo logró. Lo logró compitiendo y compartiendo con muchísimos, pues desde inversionistas hasta gente que tomó decisiones políticas para lograr la primera de los Juegos Olímpicos modernos, 1896, Atenas, por supuesto, para conmemorar Grecia. Y desde ahí hasta acá, todo un mundo histórico, ¿no? Todo mundo histórico, sí, con esta bandera de la paz, de la unión, y lo ha hecho realidad a lo largo de los años, aunque también la política ha hecho de las suyas en la historia. Siempre está ahí y estará, parece. Así es, y podemos recordar por eso que en toda esta historia de 1896 hasta la fecha solamente se han cancelado 3 veces estos Juegos Olímpicos. La primera vez, por supuesto, con la Primera Guerra Mundial. En 1916 fue la primera vez que se suspendieron las Olimpiadas. Más tarde, en la Segunda Guerra Mundial, que evidentemente puso en jaque a todo el mundo. Y la tercera, pues no fue una guerra, sino una enfermedad, un virus particularmente, el COVID. Así es, y hay que recordar ese 1916 que bien mencionas, le tocaba a Berlín, y no fue hasta 20 años después que Adolfo Hitler, con esa bandera nazi, pues hace una convocatoria para que regresen los Juegos a Berlín, o que se hagan realidad en el Olympiastadion, ese monumento histórico que pues sigue en pie, y que por supuesto todo el mundo recordará aquel discurso donde había miles de personas haciéndole caso a este señor. Pues eso sucedió en Berlín, se retoman los Juegos Olímpicos, y Jessie Owen, una persona que hace pues lo menos pensado, gana 4 medallas de oro en diferentes disciplinas en ese estadio frente a Hitler. Con ese desdén racista, hay que decir la palabra, de Hitler, que verdaderamente se envenenó de ver a Jessie Owen ganando, con esa fortaleza, con esa musculatura de ese cuerpo increíble que dominó en esas Olimpiadas, ¿no? Sí, es un afroamericano que consiguió en las pruebas de velocidad la medalla de oro, y esa hazaña no fue igualada hasta Carl Lewis, que lo hizo en 1984 en Los Ángeles, que también ganó 4 medallas. Pues opacó, como bien dices, los Juegos Olímpicos de 1936, y quedó para la historia ese acto que lo tenemos todos, y lo que lo tenemos que seguir nombrando y comunicando generación tras generación. Claro, luego muchos eventos también que pasaron en una sociedad política que exigía también cambios y modificaciones. Por supuesto que el México 68 es uno de esos casos, pero hablemos de los medallistas también, de los medallistas mexicanos. Sí, bueno, recordarán Joaquín Capilla, el primer mexicano en ganar una medalla en clavados, y por supuesto 4 medallas en 3 Juegos Olímpicos distintos. Y por otro lado también María del Rosario Espinosa, 3 Juegos Olímpicos diferentes ganando medalla. Hoy es la entrenadora del equipo de para taekwondo. Hay mucho más que dar para estos atletas. O la propia Soraya Jiménez, primera ganadora de un oro, de una mujer mexicana ganadora de un oro olímpico, que también implicó pues toda una reconocimiento a las mujeres mexicanas. Y es que creo, Iván, que la importancia de los Juegos Olímpicos tiene que ver con muchísimo, y eso lo analizaremos en diferentes segmentos. Hay una política internacional y también nacional, porque también tiene que ver con las federaciones en los Juegos Olímpicos. Hay muchísimo que decir sobre las modificaciones sociales, en este caso, por ejemplo, la participación de las mujeres, el criterio de los paraolímpicos, que también es una modificación y perspectiva social. Hay toda una estética, arte, cultura alrededor de los Juegos Olímpicos, y por supuesto muchísimo que tiene que ver con cómo miramos esa idea del deporte amateur como un placer de tiempo de ciertas clases contra la idea del deporte profesional, como muchas veces ya después hablaremos de ese tipo de anécdotas en las Olimpiadas. Pero bueno, viene ahora sí París 24, decías, estamos ya a punto de arrancar esa inauguración que va a ser pues un parteaguas en la historia. La primera inauguración fuera de un estadio que se va a disfrutar a lo largo del Sena, 6 kilómetros a Trocadero, y por supuesto 94 embarcaciones donde irán los atletas, y está pues toda una transmisión televisiva que va a ser histórica
Se estima 1,000 millones de telespectadores e internautas viendo de cerca, porque habrá en las embarcaciones cámaras y que vamos a poder estar viendo a los atletas de cerca. Los artistas van a estar ahí también viajando con ellos, y por supuesto en este recorrido podemos ver algunos de los monumentos históricos y no solo eso, los complejos donde se van a disputar algunas de estas medallas o competencias épicas. Por ejemplo, el Museo de los Inválidos, ahí se va a llevar tiro con arco. A través del SENA se van a poder ver el Museo del Louvre, por supuesto Notre Dame. Es algo cultural histórico en unos Juegos Olímpicos donde hay 10,500 atletas que están pues buscando la gloria, y por primera vez 50% mujeres, 50% hombres, Anel. Pues me parece lo mínimo que podía hacer el género femenino. Y bueno, me encanta pensar que además los Juegos Olímpicos tienen que ver con esto que está ocurriendo aquí, con los canales de televisión. Hay que recordar que los Juegos Olímpicos son también un evento deportivo masivo gracias a los medios de comunicación. Yo no me he perdido el canal y las redes de los Juegos Olímpicos en Instagram, se los recomiendo muchísimo. Y bueno, otra de las recomendaciones que quiero hacer son, por supuesto, libros. Hay mucho que leer, les voy a recomendar hoy 2. Uno se llama Odas Olímpicas de Píndaro, con una introducción de Bonifaz Nuño. Es una publicación de la UNAM, del Instituto de Investigaciones Filológicas. Maravillosa manera de entrar al criterio antiguo y clásico de las primeras Olimpiadas. Y luego, un libro que se llama Olímpicos, historias asombrosas y divertidas sobre medallistas olímpicos. Esto es del periodista Ramón Márquez. Muy divertido libro, está editado por Editorial Debate. Pues ahí está, anótele. Por supuesto que este tipo de recomendaciones nos va a enriquecer esta etapa y podemos entender un poco más de los Juegos Olímpicos, Anel. Y cuéntanos en qué estamos, qué va a pasar. ¿Qué va a pasar? Pues con México iremos conociendo muchos personajes, atletas mexicanos que van a defender el honor, como ellos los dicen, buscando la gloria. Y es el turno de Sofía Reynoso, kayakista, que va a competir por 2 disciplinas, el kayak slalom y el kayak cross, que va a debutar el kayak, el kayak cross, va a debutar en París y estará una mexicana representándonos. Así es que este fin de semana no se pierdan y les vamos a dejar un poquito de lo que es Sofía Reynoso. Adelante. Bueno, estoy emocionada y también nerviosa de estar enfrente de tanto público en unos Juegos Olímpicos. Voy con todo para dar lo mejor de mí. Yo siento pues que represento a mi familia, y no solamente a mi familia, sino a mis amigos. Siento la responsabilidad también de representar a México. Mi competencia se trata de un canal artificial, es un río de alrededor de 200 a 300 metros de agua brava. En este se colocan 23 a 26 puertas, que son 2 palos colgados desde arriba, tienen alrededor de 20 centímetros despegados del agua. Y la idea es hacer un circuito marcado por estas puertas en el menor tiempo posible. Entonces más o menos van de 90 segundos a 130 segundos las carreras. Después hay unas puertas que son verdes, que hay que pasarlas en sentido de la corriente, y hay unas rojas que van en contra de la corriente. Entonces tienes que hacer este circuito en el menor tiempo posible. Complicado, tiene lo suyo, tiene muchos factores, porque bueno, son 26 puertas en un tramo de 300 metros, es mucha concentración. La idea es entrar en un estado de flow, que le dicen, que es totalmente estar concentrado y no estar pensando nada más que lo que estás haciendo, ¿no? Se dice fácil, pero lograrlo en 120 segundos con todo esto tan cambiante es muy difícil. El slalom se trata de fineza, de técnica, de precisión, de como una dulzura un poco al remar. El cross se trata de todo lo contrario, de agresividad, de fuerza, de empujar, de como ese contacto total con otras personas, que el slalom es totalmente diferente. El 27 de julio es la clasificatoria de slalom y el 3 de agosto es la clasificatoria de kayak cross. Ahí los espero. Estoy emocionada por lograr las dos, por ser la primera, obviamente, de todo el mundo en representar esta disciplina. Tengo mucha responsabilidad de querer compartir cuál es este deporte, que la gente aprenda, que me vean, que les emocione, que se emocionen conmigo, que me vean luchar, y pues espero poder inspirar. Si puedo inspirar a una persona, para mí va a ser un sueño grande, dejar a México orgulloso, que estén
contentos con mi desempeño, que vean todo lo que he puesto ahí. Estas Olimpiadas son realmente contra mí, así que pues bueno, estoy para vencerme a mí, vencer mis miedos, dar mi 110% y que se vea reflejado. Somos un país muy luchador, con mucha garra, que continuemos, que nos preocupemos por mejorarlo y que nos atrevamos a lo que queramos hacer. Mucho éxito en esta clasificación y pues sigamos disfrutando y aprendiendo de los Juegos Olímpicos con Anel y con Iván durante los siguientes días aquí en la UNAM Responde. Con esto terminamos nuestro programa de hoy. Agradecemos a Noé Romero su participación en la interpretación de lengua de señas mexicana y a todos ustedes les recordamos que podemos estar en comunicación a través de nuestras redes sociales. Aparecen en este momento en nuestra pantalla para que nos hagan llegar sus dudas y sus comentarios. Nos vemos aquí mañana a 2:30 de la tarde en TV UNAM. Adiós.